En enero y febrero de 2026, las ventas de BYD se desplomaron casi un 36% interanual, mientras Geely vendía cerca de 76.000 autos más en esos mismos meses. Al cerrar el primer trimestre, con unas 709.000 unidades frente a 700.000, Geely le arrebató a BYD el título de fabricante chino más vendido del trimestre. Apenas 2 años antes, en el cuarto trimestre de 2023, ese mismo BYD había superado a Tesla en ventas trimestrales de eléctricos por primera vez en la historia, y cerró el año con 3,02 millones de unidades frente a 1,84 millones de Tesla. La empresa en la que Warren Buffett invirtió a $1 por acción se convirtió en la número 1 del planeta. Hoy su utilidad neta cayó un 19%. Sus acciones cotizan casi un 44% por debajo de su máximo de 2025. Y crecen los escándalos alrededor de su nombre. ¿Cómo pierde la corona, en su propia casa, la compañía que superó a Tesla y enamoró a Buffett? Te lo voy a explicar. ¿Y por qué, para mí, que ya manejo eléctrico, este cambio de líder es la noticia más esperanzadora que he visto en años? Pero para entender por qué esto importa, hay que volver al principio, a 1995, cuando Wang Chuanfu fundó BYD no como fabricante de autos, sino como productor de baterías recargables en Shenzhen. Nadie apostaba entonces por un coche eléctrico chino. El negocio real eran las pilas para teléfonos. Y sin embargo, esa base técnica en química de baterías terminó siendo la semilla exacta que necesitaba la revolución eléctrica una década después. BYD no llegó a los autos por moda. Llegó porque ya dominaba la pieza más difícil y más cara del vehículo eléctrico, la batería, mucho antes de que el resto de la industria entendiera que ahí estaba el verdadero campo de batalla. En 2008 llegó el momento que convirtió a BYD en leyenda de Wall Street. Warren Buffett, a través de Berkshire Hathaway, compró cerca del 10% de la compañía por aproximadamente 230 millones de dólares, a un precio cercano a $1 por acción. Charlie Munger, su socio, describió a Wang Chuanfu como una combinación de Thomas Edison y Jack Welch en una sola persona. Piénsalo, el inversor más conservador del mundo, el hombre que evitaba la tecnología por principio, apostando fuerte por un fabricante chino de baterías. Esa inversión, con el tiempo, le reportó a Buffett miles de millones en ganancias solo con la venta gradual de una parte de sus acciones. Para cualquiera que siguiera de cerca la industria eléctrica, ese fue el primer gran sello de aprobación que el mundo financiero le dio a esta tecnología. Yo, como usuario temprano de eléctricos, seguí esa historia con una fascinación casi personal. Cada vez que veía crecer a BYD, lo sentía como una confirmación de que había tomado la decisión correcta al pasarme al eléctrico años antes de que fuera lo obvio. BYD no solo vendía autos, vendía la prueba de que la electrificación funcionaba a escala industrial, con márgenes reales, sin depender de subsidios eternos. Su ascenso me parecía la evidencia definitiva de que esto ya no era una apuesta ideológica, sino un negocio ganador. Y entonces llegó el momento cumbre. En el cuarto trimestre de 2023, BYD superó a Tesla en ventas trimestrales de vehículos eléctricos por primera vez en la historia. Al cerrar el año completo, la cifra fue contundente. 3,02 millones de vehículos de nueva energía entregados por BYD frente a 1,84 millones de Tesla. La empresa de las baterías se había convertido en la fabricante de eléctricos más grande del planeta, superando al icono que Elon Musk había construido durante casi 2 décadas. En 2024, BYD llegó a controlar el 34,1% del mercado chino de vehículos de nueva energía, una posición dominante que ningún competidor local se acercaba siquiera a igualar. Esa cifra, 34,1%, no era solo un número de reporte financiero. Significaba que 1 de cada 3 eléctricos vendidos en el mercado más grande del mundo llevaba el logo de BYD. Significaba fábricas trabajando a máxima capacidad, una cadena de proveedores creciendo a su ritmo, y una marca que parecía imbatible dentro de su propio país. Todo apuntaba a una corona eterna. Pero justo cuando la historia parecía terminada, cuando el chino que empezó vendiendo pilas ya había vencido a Tesla en su propio juego, algo empezó a moverse por debajo de esos números perfectos. Y la decisión que lo detonó, curiosamente, la tomó el propio BYD. El 23 de mayo de 2025, BYD hizo algo que ningún líder de mercado hace cuando de verdad está tranquilo. Bajó precios en 22 modelos a la vez, con descuentos de hasta 53,000 yuanes, unos $7,300. Yo lo vi en las noticias y mi primera reacción fue de entusiasmo puro, como aficionado al eléctrico.
Más barato significa más gente al volante de un EV. Pero el mercado no lo interpretó así. Las acciones de Didi en Hong Kong cayeron un 8,3% en un solo día. Un desplome así no ocurre porque una empresa esté ganando la carrera. Ocurre porque los inversores huelen que algo no cuadra por dentro. Y no fueron solo los inversores. La Asociación China de Fabricantes de Automóviles, la CAM, junto con el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, el MIT, emitieron una advertencia oficial contra lo que llamaron guerras de precios caóticas. Pekín, por su parte, llevaba meses hablando de Neihuan, la involución, esa espiral donde las empresas compiten tanto entre sí que terminan destruyendo valor para todos, incluida ellas mismas. Cuando el propio gobierno tiene que salir a frenar a sus campeones industriales, algo me dice que la fiesta de los descuentos no era gratis para nadie. Ahí empecé a mirar más de cerca lo que pasaba en los concesionarios, y lo que encontré me quitó parte del entusiasmo inicial. El tiempo medio en que un coche permanecía sin venderse en el inventario de los distribuidores de Didi llegó a 2,5 meses, frente al umbral de 1,5 meses que la propia industria considera el límite seguro. Esa cifra no es abstracta, significa dinero inmovilizado, préstamos que siguen corriendo intereses y locales llenos de coches que nadie compraba al ritmo esperado. Detrás de cada punto de ese porcentaje hay un dueño de concesionario con nóminas que pagar y un banco esperando su cuota mensual. La situación llegó a un punto que, por lo que se declaró públicamente, resultó casi absurdo. El presidente de Great Wall Motors, un competidor directo, afirmó que entre 3,000 y 4,000 puntos de venta en China estaban registrando coches nuevos como si fueran de segunda mano, solo para maquillar las estadísticas oficiales y acceder a ciertos subsidios. Hay que decirlo con honestidad, es la palabra de un rival, no una auditoría independiente. Pero incluso como acusación, pinta un cuadro de una red de distribución bajo una presión que ya no sabía cómo absorber. La presión, además, no se quedó en los concesionarios, bajó por toda la cadena. Según reportes del sector, BY exigió a sus proveedores recortes de precio de entre el 20% y el 30%. Para una fábrica de piezas que ya trabaja con márgenes ajustados, ese tipo de exigencia no es una negociación, es una orden. Y cuando a un proveedor se le aprieta así, algo tiene que ceder. O el margen, o la calidad, o los salarios de quien ensambla esa pieza. Ninguna de esas tres opciones suena bien si usted es quien terminará comprando ese coche. Y aquí confieso que yo mismo empecé a dudar. Llevo tiempo defendiendo que el eléctrico es el futuro, que cada nueva rebaja acerca a más gente a dejar la gasolina atrás. Pero una cosa es una rebaja saludable por eficiencia de escala, y otra muy distinta es una guerra de precios que deja quemados a los propios distribuidores y proveedores. Si la marca que usted eligió recorta tanto que sus talleres apenas sobreviven, ¿qué pasa con el servicio postventa de su coche dentro de 3 años? Esa pregunta no tiene una respuesta cómoda todavía. Porque aquí está la parte que de verdad me inquietó. BY lanzó esta guerra de precios para defender su corona, para no dejar que nadie le arrebatara el primer puesto que tanto le costó ganar. Pero cada dato apunta en la misma dirección incómoda. El que más está sangrando con esta estrategia es el propio BYD, sus márgenes, sus dealers, su reputación bursátil. Una guerra así, para que tenga sentido, debería estar beneficiando a alguien más que a quien la empieza. Y mientras BY peleaba con descuentos y presión hacia abajo en toda su cadena, había otro fabricante chino que, en ese mismo momento, no estaba tocando precios en absoluto. Estaba reorganizándose por dentro, en silencio. Mientras BY encendía titulares con descuentos agresivos, en otro rincón de China otra empresa hacía justo lo contrario, construir en silencio. En febrero de 2023, Geely lanzó Geely Galaxy, un submarca pensada para el mercado masivo de vehículos eléctricos. No fue un anuncio ruidoso, no hubo rebajas espectaculares ni titulares de crisis. Fue una jugada de fondo, de esas que casi nadie nota en el momento, pero que, con el tiempo, terminan pesando más que cualquier promoción de temporada. Y a mí, sinceramente, esto me parece el tipo de movimiento que separa a quien sobrevive de quien realmente construye algo duradero. Detrás de esa jugada estaba una estrategia con nombre propio, One Geely, impulsada por el presidente Li Shufu. La idea central no era bajar precios para ganar cuota a la fuerza, sino cerrar, fusionar o vender activos redundantes dentro del propio grupo. En lugar de pelear por cada punto de mercado con descuentos, Geely apostaba por hacer más eficiente lo que ya tenía.
Es una decisión menos vistosa, pero por mi opinión mucho más inteligente. Mientras un rival gastaba margen para sostener volumen, el otro eliminaba duplicidades para ganar rentabilidad real. El ejemplo más claro de esa limpieza llegó con Zeekr. En mayo de 2025, Geely Auto anunció su intención de privatizar la marca. Para diciembre del mismo año, la operación estaba completamente cerrada. Zeekr pasó a ser una filial totalmente propiedad de Geely Auto, sin socios externos, sin estructuras paralelas compitiendo entre sí por los mismos clientes. Lo que antes eran piezas dispersas del mismo tablero, ahora funcionaban como un solo organismo. Y eso, en una industria donde cada yuan de margen cuenta, no es un detalle menor. Al frente de esta nueva estructura unificada quedó Gang Jiayue, encargado de coordinar simultáneamente dos frentes: Geely Galaxy, orientado al gran público, y Zeekr Technology, apuntando hacia el segmento premium. Una sola cabeza, dos marcas complementarias en lugar de competir entre sí por el mismo comprador. Me encanta esta lógica porque resuelve un problema silencioso que muchos fabricantes chinos arrastraban: canibalizarse a sí mismos mientras el verdadero rival estaba afuera, no adentro de la propia casa. Y los números empezaron a hablar. En 2025, las ventas de vehículos NER de Geely crecieron un 81,3% respecto al año anterior, alcanzando 1,564.562 unidades. Su participación en el mercado chino de NEV subió a 12,2%, consolidándose como el segundo jugador del país. Para ponerlo en perspectiva, hablamos de una marca que multiplicó casi por 2 su volumen en un solo año, sin recurrir a guerras de precios ni descuentos masivos que asustaran a los inversores. Uno de los grandes protagonistas de ese crecimiento fue un modelo que quizás no suena tan glamoroso como otros, pero que terminó siendo el más vendido de su categoría: el Geely Geome Xinyuan, un hatchback compacto que se convirtió en el BUV más vendido de toda China en 2025. No fue un vehículo insignia cargado de lujo, fue un auto pensado para el comprador común, para quien busca electrificarse sin pagar de más. Y eso, para mí, dice mucho sobre hacia dónde va realmente esta transición. No hacia los modelos más espectaculares, sino hacia los más accesibles. Lo que más me fascina de este contraste es que ambas compañías estaban resolviendo el mismo problema: crecer en un mercado saturado, con filosofías completamente opuestas. BY apostaba por presionar precios y ganar volumen a cualquier costo. Geely apostaba por ordenar la casa y ganar eficiencia desde adentro. Dos caminos, casi al mismo tiempo, dentro del mismo sector, persiguiendo el mismo trofeo. Y como consumidor de esta tecnología, no puedo evitar preguntarme cuál de las dos lógicas sostiene mejor una marca a largo plazo: la que baja precios hoy o la que construye músculo para mañana. Porque aquí no hubo anuncios triunfales, ni Geely salió a declarar que estaba ganando la carrera. Todo esto ocurrió en silencio, como reorganización interna, como apuesta estructural. Pero las estrategias no se miden por lo que se anuncia, se miden por lo que ocurre cuando las cifras finalmente se cruzan cara a cara. Y esa cara a cara, con enero y febrero de 2026 recién llegando, estaba a punto de convertirse en el momento más revelador de toda esta historia. Hay un momento en toda buena historia de coche en el que el marcador cambia de manos, y ese momento, para mí, llegó con una cifra que casi no podía creer. En enero y febrero de 2026, las ventas de BYD cayeron alrededor de un 36% respecto al año anterior. No es un tropiezo cualquiera, es la marca que hace apenas 2 años presumía de haber superado a Tesla, perdiendo casi 4 de cada 10 coches que vendía antes. Mientras tanto, en esos mismos 2 meses, Geely vendió aproximadamente 76,000 unidades más que BYD. La brecha ya no era teórica, era visible en el papel. Ese adelanto de enero y febrero no fue un accidente estadístico aislado, sino la antesala de algo más grande. Al cierre del primer trimestre de 2026, Geely Auto entregó cerca de 709,000 vehículos, frente a los 700,000 de BYD, y con eso recuperó el título de fabricante chino más vendido del trimestre. Por datos, es la primera vez en mucho tiempo que ese trono cambia de dueño. A mí me fascina esto. No hablamos de un rival extranjero robando terreno, sino de otro gigante chino de eléctricos ganando la carrera dentro de la misma pista. Y aquí viene lo que de verdad me hace sentarme y prestar atención. No fue solo volumen, fue dinero. La utilidad neta de BYD en 2025
cayó un 19% año contra año, hasta 32,620 millones de yuanes. Es su primer descenso anual de ganancias desde 2021. Piénselo un segundo, 4 años de crecimiento ininterrumpido, y de repente la curva se dobla hacia abajo justo cuando la corona de ventas empieza a tambalear. No es casualidad que ambas cosas coincidan en el mismo año. Geely, en cambio, vivió el año contrario. Su utilidad neta llegó a un récord de 16,850 millones de yuanes y la utilidad neta base creció un 36%. Dos empresas del mismo sector, del mismo país, compitiendo por el mismo comprador chino de eléctricos y una gana terreno mientras la otra lo pierde. Por datos esto no es ruido de un trimestre malo, son 12 meses completos de resultados que apuntan en direcciones opuestas. Lo que más me llama la atención, como alguien que sigue esta industria con cariño de usuario, son los márgenes de BID. El margen bruto bajó de 19,44% a 17,74% y el margen neto cayó de 5,2% a 4,1%. Son décimas que parecen pequeñas hasta que recuerda que hablamos de millones de vehículos vendidos. Vender más coches ya no está garantizando ganar más dinero por coche, y eso, para cualquier fabricante, es la señal de alarma más silenciosa y más incómoda que existe. Los mercados, por su parte, ya hicieron sus cuentas. El forward P/E de Geely está cerca de 13 veces, mientras que el de BY de ronda las 28 veces. Traducido al lenguaje de la calle, los inversionistas están pagando mucho más caro por cada yuan de ganancia futura de BYD que por el de Geely. Y eso normalmente ocurre cuando el mercado todavía confía en la marca pero empieza a dudar de su eficiencia reciente. A mí, sinceramente, esto me parece más revelador que cualquier titular sobre ventas. Si usted está pensando en su próximo coche eléctrico, esto le importa más de lo que parece. Un fabricante que compite solo a fuerza de descuentos puede ofrecerle un precio tentador hoy, pero un fabricante con márgenes sanos y ganancias crecientes es el que probablemente seguirá invirtiendo en batería, en red de servicio y en el valor de reventa de su auto mañana. Por eso, ver a Geely ganar en rentabilidad y no solo en unidades me parece la parte más sana de toda esta historia. Y aquí está lo que, por mi opinión, es la lectura correcta de estos números. El mercado chino de eléctricos no está castigando a BYD por fallar en calidad ni por perder el amor de sus clientes. Lo está recompensando a Geely por ser más eficiente con cada yuan invertido. Es competencia sana funcionando exactamente como debería, bajando costos, subiendo calidad y obligando incluso al gigante más grande a rendir cuentas. Pero aquí hay algo que no le he contado todavía y que cambia el tono de toda esta conversación. Las cifras de ventas y utilidades son limpias, son medibles, son casi cómodas de explicar. Lo que viene después no lo es tanto. Los titulares sobre BY en 2026 no hablan solo de márgenes ni de trimestres. Hablan de algo mucho más serio, algo que sucede fuera de cualquier hoja de balance. Voy a serles honesto, hasta este punto la historia de BYD me generaba pura admiración. Pero hay un capítulo que no puedo suavizar. El 23 de diciembre de 2024, la Inspección Laboral de Brasil llegó a una obra de BYD en Camaçari, en el estado de Bahía, y encontró a 163 trabajadores chinos en condiciones que las autoridades calificaron como similares a la esclavitud. A 107 de ellos, la constructora subcontratada les había confiscado el pasaporte. BYD dijo que no lo sabía hasta que los medios lo publicaron a finales de noviembre. Puede ser cierto, pero el daño ya estaba hecho. Y no quedó ahí. En abril de 2026, Brasil inscribió oficialmente a BYD en su lista de la vergüenza, el registro de empleadores vinculados a condiciones de trabajo esclavo. Eso no cierra la fábrica ni detiene la producción, pero le corta el acceso a ciertas líneas de crédito bancario dentro del país. Para una marca que quiere venderse como el futuro limpio del transporte, es una mancha que ningún comunicado de prensa borra fácilmente. Mientras tanto, en Estados Unidos las cosas tampoco mejoraban. En febrero de 2026, el Pentágono incluyó a BY en su lista de empresas vinculadas al ejército chino bajo la sección 1260H de la ley NDAA. BY respondió que no es una empresa militar y que la decisión contradice los hechos. En junio, el Pentágono la incluyó otra vez, junto a decenas de compañías chinas más.
Que quede claro, esto no activa sanciones automáticas, pero sí complica el acceso al mercado de capitales estadounidense y a contratos gubernamentales. Es fricción constante, no un golpe único. A eso se suma la sombra que llega desde Europa. La Comisión Europea prepara aranceles compensatorios sobre híbridos chinos, y BYD aparece entre los principales objetivos, junto a Chery y SAIC. Todavía no están aprobados, pero el mercado no espera a que algo se confirme para reaccionar. Basta la amenaza para presionar el precio de la acción. Y el precio ya venía golpeado. Desde el máximo de las 52 semanas, alcanzado el 22 de julio de 2025 en 14,80 euros, las acciones de BYD en Hong Kong llegaron a cotizar a mediados de 2026 casi un 44% por debajo. Escándalo laboral, lista del Pentágono, amenaza arancelaria, guerra de precios interna, todo golpeando al mismo tiempo. Si yo tuviera acciones de BYD, confieso que ese gráfico me quitaría el sueño. Pero aquí viene el contrapeso que, por mi honestidad, no puedo omitir. Mientras todo esto pasaba, la demanda global por sus coches no se derrumbó. Las matriculaciones de BYD en Europa crecieron un 268,6% en 2025, hasta 187,657 unidades, frente a las 50,912 del año anterior. Tesla, en el mismo continente, vendió más en números absolutos 238,66 unidades, pero cayendo un 26,9%. Es decir, el comprador europeo sigue eligiendo BYD y cada vez más. A mí esto me parece la parte más reveladora de todo el acto. Los escándalos existen, son reales, y los reconozco sin excusas. Pero por cada titular incómodo hay un concesionario en Alemania o Países Bajos entregando más unidades que el año pasado. Eso no encaja con la imagen de una empresa derrumbándose. Encaja más con la imagen de una empresa demasiado grande, demasiado visible, sometida al escrutinio que solo reciben los líderes de verdad. Y aquí es donde, si usted está pensando en comprar un eléctrico chino, la pregunta deja de ser abstracta. ¿Le preocupa más el precio de la acción de un fabricante o la garantía y el valor de reventa del coche que va a conducir todos los días? Porque son dos historias distintas y BYD las está viviendo al mismo tiempo. Así que cierro este acto con la misma tensión sin resolver. BYD pierde la corona en casa, pierde reputación fuera y pierde casi la mitad de su valor bursátil desde el pico del año pasado. ¿Es esto la agonía de un campeón que empieza a caer? ¿O son simplemente los dolores de crecer cuando ya eres, por lejos, demasiado grande para pasar desapercibido? La respuesta empieza a aparecer en un solo lugar, en los números que muestran exactamente a dónde fue a parar la cuota de mercado que BYD dejó en el camino. Vamos a poner todas las piezas sobre la mesa, porque cuando las junto, a mí esto me parece menos un funeral y más una puesta al día. En 2024, BYD controlaba el 34,1% del mercado chino de vehículos de nueva energía. Un año después, esa cifra cayó al 27,2%. Y ahí está lo que a mí más me llama la atención. Geely subió casi exactamente lo que BYD perdió, hasta el 12,2%. No es coincidencia perfecta, pero por dato es casi un espejo. Los compradores chinos no volvieron a la gasolina, simplemente eligieron otro fabricante de eléctricos. Y quiero ser justo con BYD de aquí, porque los datos lo exigen. Sí, redujo su meta anual de 2025 de 5,5 millones a 4,6 millones de unidades en septiembre, una rebaja del 16%. Pero al cerrar el año, entregó cerca de 4,54 millones de vehículos, un crecimiento del 6,94% interanual, cumpliendo esa meta ajustada. Y con eso, BYD siguió siendo, por el conjunto de 2025, la marca china más vendida del año. No hablamos de una empresa que se hunde, hablamos de una empresa que dejó de crecer al ritmo al que nos había acostumbrado. Geely, mientras tanto, no se conforma con lo logrado. Anunció una meta para 2026 de 3,45 millones de vehículos en total, de los cuales 2,22 millones serían de nueva energía. Es una cifra ambiciosa, todavía por confirmar con el tiempo, pero dice mucho sobre hacia dónde apunta la compañía después de fusionar por completo Zeekr en diciembre de 2025 y unificar su gestión bajo Gang Jiayue. Por mi parte, creo que ese plan no nace de la nada. Nace de un 2025 en el que Geely ya demostró que podía crecer un 81,3% en NEV sin recurrir a guerras de precios agresivas.
Y aquí es donde quiero volver al principio de esta historia, a 2008, cuando Warren Buffett puso cerca de 230 millones de dólares en BYD por una participación del 10%, a un precio de apenas $1 por acción. En ese momento casi nadie creía en los coches eléctricos chinos. Charlie Munger llegó a describir a Wang Chuanfu como una mezcla de Thomas Edison y Jack Welch. Esa apuesta, según reportes, le ha generado a Buffett unos 2,500 millones de dólares en ganancias con el tiempo. Pero lo que a mí me parece más valioso hoy no es cuánto ganó, sino en qué creyó realmente. Porque Buffett no apostó por un logotipo, apostó por una tecnología que en ese momento parecía una apuesta de científicos locos, no de inversionistas serios. Y 15 años después, cuando veo que BYD pierde terreno y Geely lo gana dentro del mismo mercado eléctrico, entiendo que esa apuesta original se cumplió de una forma más amplia de lo que él mismo pudo haber imaginado. La electrificación ganó. Simplemente no ganó una sola empresa, ganó una idea, y esa idea ahora reparte sus frutos entre varios jugadores a la vez. Piénsenlo así, BYD tiene una utilidad neta que cayó 19% en 2025, su primera caída anual desde 2021, mientras que Geely reportó una utilidad neta récord de 16,85 mil millones de yuanes, con un crecimiento base del 36%. Eso no es que el mercado eléctrico se debilite, es que el mercado empezó a premiar la eficiencia, no solo el volumen. Y para ustedes, como compradores, eso significa algo muy concreto. Más modelos compitiendo por su bolsillo, más presión para mejorar calidad y precios que, con el tiempo, deberían beneficiar a quien está pensando en su próximo auto, no en una empresa en particular. Yo llegué a este tema como alguien que ya cree en los eléctricos, y admito que al empezar a investigar esta caída de BYD sentí una punzada de duda. Pero cuanto más Until miraba los números completos, más claro se volvía el panorama. Los escándalos, la guerra de precios, la presión de Pentágono, las multas potenciales en Europa, todo eso son heridas reales, no inventadas. Y aún así, el mercado de eléctricos en China sigue siendo dominado casi por completo por marcas chinas. Y la demanda global de estos vehículos no dejó de crecer en ningún momento de esta historia. Así que mi conclusión, con toda la honestidad que puedo ofrecerles, es esta. No estamos viendo el final de una era, sino la señal de que la era eléctrica maduró lo suficiente como para sobrevivir a la caída de su propio campeón. Por eso creo que vale la pena seguir de cerca este mercado, y si todavía no se han subido a un eléctrico, este es exactamente el momento para empezar a mirar en serio. La industria se mueve hacia más competencia, mejores precios y coches más eficientes, gane quien gane la corona el próximo trimestre. Y ahora se lo pregunto a ustedes, si una empresa que superó a Tesla y fue la leyenda de Buffett puede perder su corona en solo 2 años, ¿ya se subieron a un eléctrico o están esperando a ver quién será el próximo rey de esta carrera? Déjenme su respuesta en los comentarios, quiero leerla.